Hace años, cuando todavía se disputaban las tierras por medio del combate cuerpo a cuerpo, hubo un encuentro muy simbólico a las orillas del río Yamato, cuando un guerrero japonés llamado Yashiro estaba malherido justo después de un enfrentamiento. Él se acercó para tomar agua del río para limpiar sus heridas y vio que estaba un hombre recogiendo agua en recipientes de madera. Lo vio detenidamente y por su ropaje y un canasto con frutas que llevaba con él, pensó que era algún monje de algún monasterio cercano. Le gritó: «Monje, por favor, ayúdame que estoy malherido». El monje dejó lo que estaba haciendo y volteó a verlo a sus ojos, y se quedó silencioso por unos instantes, y le dijo: «¿En qué puedo ayudarte?». Yashiro, el guerrero, le dijo: «Dame tu canasto de comida». Y el monje le dijo: «No puedo hacer tal cosa, esto es para compartir con el pueblo, te puedo dar un poco si quieres». Yashiro, sorprendido ante la negativa, se enojó y le dijo: «¿Te atreves a negarme? ¿Que no tienes miedo? Con mi espada puedo matarte en un segundo». El monje, silencioso, solo observaba. Dejó un par de frutas en el suelo y se giró para retirarse. El guerrero Yashiro le dijo: «Hey, ¿a dónde vas? ¿Que no dirás una palabra? Te ordeno que regreses. ¿Que no eres un monje? Ten piedad de mí». El monje detuvo su paso, se giró y le dijo: «¿Piedad? ¿Y tú has tenido piedad con las personas que has matado el día de hoy?». Yashiro, enojado, le contestó: «Yo no soy un monje, yo soy un asesino y un guerrero. Eso es lo que sé hacer». El monje le contesta: «Pues pareces malherido, seguro que eso es lo que sabes hacer». Yashiro, aún más furioso, le grita: «¿Acaso quieres hacer que te mate?». El monje se queda un momento en silencio y contesta: «¿Y qué ganarías con ello?». Yashiro se calmó un poco y le contestó: «Con eso te destruiría y me quedaría con tus pertenencias». Y el monje le dijo: «¿Y eso es ganar? Yo solo veo perder. Veo que pierdes tu paz, te pierdes a ti mismo en un solo instante, donde la rabia te controla. ¿Cómo puedes poseer mis pertenencias si ni siquiera te posees a ti mismo?». Yashiro se calmó más. Herido, cayó sobre su rodilla derecha, al mismo tiempo que se trataba de sostener por medio de clavar su espada en la tierra. Le dijo al monje: «Tú no puedes comprenderme si nunca has sido un guerrero. Tú, tan sencillo, calmado, y ni miedo me tienes». El monje sonrió y le dijo: «Yo fui un guerrero hace un tiempo, por lo tanto conozco la rabia, pero me di cuenta que eso no me hacía feliz y que lo único que encontraría con ello sería mi propia muerte. Yo fui un gran luchador, derroté a cientos, eso era muy fácil para mí, pero mi mayor lucha, la más dura, fue conmigo mismo». Yashiro, el guerrero, sorprendido por las palabras de aquel monje, le contestó: «Ahora comprendo. Entonces por eso no me tienes miedo, debido a que crees que me derrotarías a mí también en un instante de ser necesario, ¿cierto?». El monje movió la cabeza negando aquello.
y le contestó: no tengo la necesidad de atacar y no tengo la más mínima intención de hacerlo. Mi corazón desconoce el miedo, pues simplemente sabe que no puedes hacerme nada. El guerrero, sorprendido, se quitó la pesada armadura y en esos momentos tan solo le pasaba por la mente que jamás en todas sus batallas había conocido a un ser que viviera sin miedo alguno. Yo sé bien lo que es la valentía, porque mi ser lucha siempre a pesar del miedo que tengo en mi interior. Me dejo llevar por las emociones fuertes del momento y sin pensar en nada me dirijo hacia la guerra. Pero jamás pensé que podía existir alguien que viviera en tal calma. El monje se giró para retirarse y le dijo: haz lo que tengas que hacer. Yashiro el guerrero le gritó: espera, ¿dónde encuentro el templo? Que si sobrevivo, te buscaré para recibir tu instrucción. El monje le contestó: ¿cuál templo? Estás en él. Y se retiró.